En el aire, Radio Murialdo, LRJ 212 AM, 1290 kHz y LRJ 417 FM, 90.5 MHz, con estudios en Bandera de los Andes 4404, Villanueva, Guaymallén. Planta transmisora en Maipú, Mendoza, República Argentina. Vale la pena vivir por la risa de un niño. Vale la pena nacer por gozar de un cariño. Buenos días, querida audiencia. Buen martes. Un martes fresquito, pero bueno, pareciera que va a pintar medianamente el solcito. Así que debemos enfrentarnos con alegría, con entusiasmo. No quiero olvidarme de saludar a Gabriel, que últimamente no lo he saludado, pero bueno, realmente es un colaborador incondicional. Así que muchas gracias, Gabriel, y buenos días. Bueno, y también recordarles a todos ustedes que estamos transitando próximos a celebrar el domingo que viene la venida del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Entonces, con mayor razón, voy a compartir con ustedes una oración y una meditación al Espíritu Santo que, bueno, es nuestro aliado para batallar en este mundo que nos toca vivir. Y que dice así: Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir y cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que deba hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Aquí estoy, Espíritu Santo, dispuesto a ofrecerte parte de mi tiempo. Escuché tu llamado al servicio y estoy intentando seguir a Jesús en esta misión que me confías. Necesito tu compañía y la fuerza de tu gracia. Dame un profundo gusto por mis tareas, un intenso fervor y una profunda alegría. No confío en mis fuerzas ni en mis capacidades, sino en tu constante ayuda. Pero te ofrezco todo lo que soy, todas mis capacidades y talentos, mi imaginación y mi creatividad, mi inteligencia y mis energías, mi emotividad y mi capacidad de amor. Quiero que todo esté al servicio de tu gloria, para que el bien y la verdad puedan triunfar en esta tierra. Ven, Espíritu Santo. Amén. Bueno, y hoy en este programa de Hablemos de Derecho y Familia, vamos a tocar un tema que tiene que ver con el derecho, pero sobre todo tiene que ver con la familia, con la persona, con los jóvenes. Y justamente es el rol del deporte en la educación y los derechos. Y para eso tenemos acá
junto con nosotros al doctor Mariano Buenanueva. Hola Mariano. Buen día, mucho gusto. Él ya ha estado con nosotros tratando otros temas más de bioética, ¿no? Pero hoy vamos a tocar otro tema que no tiene que ver tanto con la bioética, sino con los jóvenes, ¿no? Y con la educación. Y él como apoderado del Instituto del Club Godoy Cruz Antonio Tomba. Y por otro lado tenemos acá al profesor Maximiliano Notti. Buenos días, profe. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Todo Bueno, bien. el profesor es el regente del Instituto del Club Antonio Tomba. Así es. Bueno, ellos nos van a hablar un poco de este proyecto educativo que tiene que ver justamente con la educación y el deporte. Y justamente recién hablando con ellos, les comparto, me pareció re interesante que podamos difundir esto, ¿no? Porque nosotros, un país que es tan futbolero, de pronto tener estos proyectos que ellos nos van a contar, toda esta impronta, bueno, me parece que está muy bueno, ¿no? Darlo a conocer y que la sociedad, sobre todo la sociedad mendocina, esté al tanto de que esto es nuestro, ¿no? Exacto. Y que me parece que también, de alguna manera, por eso siempre digo que el Espíritu Santo me ilumina, ¿no? Cuando tengo que elegir las meditaciones, tiene mucho que ver con lo que meditamos recién, ¿no? En esto de poner nuestra tarea y nuestro empeño en estas cosas que hacen el bien para las personas y sobre todo para el futuro, que son nuestros jóvenes, adolescentes y jóvenes. Así que bueno, cuéntenos de qué se trata. Bien, bueno, nuevamente buenos días, doctora, gracias por la invitación, en este caso doblemente agraciado porque justamente yo me tomé el atrevimiento cuando usted inicialmente me ha invitado a participar por mi interés en las cuestiones bioéticas, pero tengo que hacer una aclaración. Bien. Estos temas de educación y de derecho no están disociados Sí. de lo que es bioética, Sí, porque sí, justamente el interés que tenemos es en la persona. tal cual. Y en esto de la persona, la importancia también de la persona como ciudadano y como eslabón indispensable de la sociedad. Tal cual. Así que por ahí va un poco la Sí. cosa. Nuevamente gracias ahora en el aire por esta invitación y por esta posibilidad de visibilizar este proyecto en el que estamos trabajando desde hace no pocos años, desde el 2009 con el instituto en su totalidad, un instituto que tiene 3 niveles de educación, inicial, primario, secundario, más allá de que ya tenemos un proyecto para un terciario también con posibilidades de concretarse, pero en particular con la más reciente inauguración, podríamos decir, que es el ala del instituto dedicado para los deportistas de alto rendimiento en el predio de Coquimbito, que tiene el club, donde hay directamente una nueva escuela para estos deportistas en todo lo que es el nivel secundario. Bien, qué bueno. Sí, me pareció fantástico porque, bueno, mi ignorancia es grande al respecto, no sabía, pero me parece que tampoco es muy conocido porque no es algo, salvando a aquellos que están relacionados de una u otra manera, ¿no? Con el club, o con la escuela o el colegio, pero me parece bueno difundir esto, primero para que sepamos que no es, o sea, el fútbol no es solamente fútbol, o sea, también están interesados y desde el club, ¿no es cierto?, en la educación, que es tan importante para los chicos. Seguramente. Ahí, en este sentido, el colegio nace desde esa necesidad de brindar una respuesta a la necesidad de la comunidad. Y ahí el club es donde abre su mirada, trasciende y logra concretar el sueño junto con los dirigentes y la directora del colegio, Celia Montaruli, en lo que es hoy el proyecto del club en Coquimbito. Bien. Y a ver, ¿por qué no nos hablan un poquito
esto del instituto, ustedes, ya decía el doctor Buenanueva, que es para los chicos que, digamos, con alto rendimiento, es decir, aquellos que ya están jugando a nivel, no sé, nacional, profesional, exacto. ¿Y cómo es, digamos, cómo se desarrolla la actividad? Cuéntenos un poquito. Y ahí podríamos diferenciar en cuanto al el deporte de alto rendimiento y el deporte en cuanto a lo social y lo lúdico. Bien, ¿sí? bien. Entonces el alto rendimiento ya tiene todo un aspecto que hace que el total del tiempo de la persona esté dirigida por el deporte. Exacto, ¿sí? claro. En cuanto a su entrenamiento, que es fundamental, en cuanto a su aspecto emocional, en cuanto a su aspecto educativo, que es el que nosotros también trabajamos hoy día, ¿sí? Entonces todo esto hace al alto rendimiento. Bien, bien. ¿Y cómo está estructurado, digamos, ese trabajo educativo y deportivo? Bien. Tal vez ahí podemos conversar, me parece interesante en lo que es la jornada del deportista. Exacto. Cuando llega muy temprano al instituto, alrededor de las 7:30 de la mañana, ellos comparten del desayuno, entrenan. Luego de entrenar se pueden asear, se bañan, se alimentan, almuerzan y luego van a la escuela. Ajá. Bien. El colegio están terminando alrededor de las 17:30. Bien, bien. Así que o sea que toda la actividad deportiva, o de entrenamiento, mejor dicho, la realizan en la mañana y después en la tarde es cuando tienen propiamente la actividad educativa. Exacto. Bien. Nace con esta intención el colegio. Bien. Nosotros en la sede del colegio, en la que lleva el Carce de Godoy Cruz, donde está el instituto en su sede inicial, ¿no es cierto? Ahí nosotros llegaban los jugadores deportistas, ¿sí? Para formarse en las materias académicas, en la parte educativa. Pero esa formación por ahí muchas veces se contraponía con la parte de ejercicio del deportista. Claro. En este momento se está fusionando. ¿Sí? Bien. Logra tener sus tiempos. Nosotros en la sede teníamos deportistas que llegaban quizás al mediodía y ahí se les dejaban tareas para que cada docente pudiese darle una mirada de lo que había dado en la mañana hacia los otros compañeros. En este momento, en la sede de Coquimbito, el alumno ya tiene sus tiempos pactados para hacerlo, el deporte y la educación. Bien. A las 11:30, 12 ya dejan de entrenar y a partir de ahí, como explicaba Mariano recién, empieza toda la parte de baños, que es muy alegórica, porque entran como si fuese el vestuario de la cancha, ¿sí? Con toda la energía y la pasión que hace el deporte, ¿sí? Y después hay que bajar varios decibeles para que el alumno pueda seguir con la parte del almuerzo y a continuación en lo pedagógico. Bien. Bien, y aproximadamente hoy, ¿cuántos chicos están en ese proyecto? En el proyecto del predio en Coquimbito hay 114 alumnos en la actualidad. Bien, ¿y entre qué edades? De 13 a 17 años. ¿Y tienen educación diferenciada por las edades? Exacto, ellos tienen, por ejemplo, bueno, es la educación que se imparte en el resto de los colegios, ¿sí? De la provincia. Tenemos de primero a quinto año. Bien. Nada más que las modalidades, por ejemplo, está primero y segundo, entran en un horario, ¿sí? Porque el entrenamiento de ellos se corta antes, ¿sí? Entonces ya a 11:30 ellos ya empezarían la parte de baños, almuerzo y después a las 2:30 empiezan con la parte pedagógica. Ellos, los de primero y segundo año, cursan de lunes a jueves, ¿sí? Y después tenemos de tercero, cuarto y quinto, que el horario de entrenamiento corta alrededor de las 12, entonces ahí empieza su horario de vestuario y demás, y de almuerzo, y a la 1:30 empiezan a cursar, y sus horarios o sus días de cursado son de martes a jueves, ¿sí? ¿Por qué se hace este corte en la formación? Porque generalmente los chicos más grandes, de tercero, cuarto y quinto, son los que viajan, ¿sí? Para competir en otras provincias. Claro. O tener fin de semana por medio, ellos Exacto. están viajando
para participar de torneos que son a nivel nacional. Entonces, de esa manera se ha podido adaptar la currícula para, no es que no tienen esas materias, sino que se aglutinan de esta manera que decía el profesor Notti. Y la formación que reciben, digamos, ¿qué orientación tiene? La orientación es deportiva, es el bachiller en deporte, ¿no es cierto? Pero tienen, como decía Mariano, se aglutinan las materias, se agrupan para tener un mejor rendimiento y para llegar a cumplimentar con las horas cátedras, para que la formación sea similar y acorde a la que se imparten en otros colegios. Bien, bien. Y bueno, esto Adriana, perdón la interrupción, pero en todo esto debo decir también que no podemos dejar de agradecer la tarea inconmensurable que se ha llevado desde que arrancamos con los programas pilotos hace 2 años atrás, de parte de las autoridades públicas, de la Dirección General de Escuelas, la supervisora Alejandra en su momento, cómo nos apoyó, han ido trabajando muy a conciencia con todo lo que son los aspectos formales de esta currícula, para que tengan estos estudiantes una educación de calidad, adecuada a las formalidades y exigencias de la Dirección General de Escuelas, y motivándonos para poder seguir adelante con este proyecto. Realmente de las autoridades públicas hemos tenido una respuesta muy importante. Bueno, actualmente también se ha demostrado esto en la participación de todos en la inauguración formal del instituto en este aspecto. Ajá, qué bueno. Y ¿cómo ha sido el resultado, o sea, de este proyecto en cuanto a los chicos? Digo, ¿se han respondido, han tenido buenos resultados, les cuesta? Los chicos están sumamente contentos. Ustedes imagínense que antes el alumno que no tenía el sitio para formarse dentro del predio del club, ¿sí?, tenía que terminar su entrenamiento y dirigirse a cualquier otro establecimiento dentro de la provincia. Claro. Siempre buscaban los más cercanos. O a contraturno, por ejemplo, en algún CENS, ¿sí?, en el turno noche. Pero a todo esto, tengamos en cuenta que el alumno de alto rendimiento tiene mucho desgaste físico, ¿sí?, que a su vez le genera obviamente un cansancio que tiene que ser rápidamente modificado, ¿sí?, o solventado para que el chico pueda después estudiar. Y muchas veces el horario, si el chico tiene que dirigirse a otros establecimientos, no podía tener ese minuto de descanso, ¿sí?, o el tiempo de descanso. Entonces con esta modalidad, el alumno ya todo ese tiempo que perdía en trasladarse a otros establecimientos lo tiene ganado en el mismo predio del Club Tomba, ¿sí? Perfecto. Porque él entrena e inmediatamente pasa a la parte pedagógica. Sí, también pienso, ¿no?, que en esto que decía profesor, de que tenían que ir a otro establecimiento, bueno, también me parece que el sentirse comprendido, el chico, ¿no?, de que, bueno, está haciendo un deporte que es importante, que, bueno, y que tenga su espacio para la educación, pero que también se valore ese esfuerzo deportivo, supuesto, ¿no? Que tal vez si vos, en otro contexto tal vez no se tiene en cuenta, Muchas veces los alumnos han quedado, los deportistas de alto rendimiento quedaban aislados o segregados en la parte educativa por la cantidad de faltas que tenían, porque no eran contempladas esas faltas dentro de la actividad física, ¿sí? Actualmente hay una modificación dentro de la provincia que los alumnos de alto rendimiento o federados están excluidos dentro de la práctica deportiva, dentro del colegio, ¿sí? Bien. A ver, excluidos en el sentido de que van a seguir formándose, tienen una formación, se les da la parte teórica para que ellos cumplimenten y estén dentro del general de la clase, pero se los libera de la responsabilidad de tener que asistir a la práctica deportiva, porque justamente el ser deportista federado. Y esto un poco lo que decía respecto de las autoridades públicas, porque justamente esto también, brevando de ejemplos que hay a nivel nacional, en la ciudad de Buenos Aires, las autoridades de la DGE tomaron esto, viendo ya lo puesto en práctica en el club,
y lo han generalizado para todos los estudiantes de nivel medio con una resolución que así lo autoriza, ¿no? Que se ha puesto en marcha este año. Bien, bien, claro, Así que porque es acá una estamos forma hablando de los donde- que practican fútbol, pero digamos, hay Exacto. distintas disciplinas federadas, ¿no? Nosotros que- tenemos una ley nacional del deporte que autoriza o que exime a los deportistas que representan a las provincias en torneos nacionales. Ajá. Pero acá hay deportistas que día a día trabajan para justamente poder llegar a Claro. esto y trabajan muy a conciencia y demás. Bien, Y de importancia el destacar que hay valores o cuestiones que se van adquiriendo en el deporte, como bueno, el respeto a la reglamentación, el respeto al otro, al compañero, la solidaridad con el grupo y demás, pero El también autocontrol. cuestiones, exacto, el autocontrol, cuestiones individuales claro, como la constancia, la habitualidad, que son hábitos muy saludables y que ellos tal vez no conocen que tienen estas aptitudes que a veces, bueno, también como usted lo sabe, como docente universitario de los primeros años de la Facultad de Derecho, nos toca a veces ver estudiantes que no tienen Sí, estos sí, sí. hábitos y que se hace muy difícil trabajarlos. Y bueno, ellos tienen este valor del hábito, del esfuerzo y demás, que bueno, es cuestión de retroalimentarlo para que ellos puedan ver la importante aptitud que tienen para la educación y para su formación. claro, pienso, o sea, que también no solamente, pregunto, no solamente habrán docentes, sino que también calculo que tiene que haber todo un espectro de psicólogos, nutrición, por ejemplo, también, que es importante la alimentación, me imagino. Todo está acompañado dentro de la práctica deportiva. Eso, todo lo que es psicólogo, nutrición y demás, se da dentro del plano del deporte, Bien. dentro de lo que es el club, ¿sí? Ujú. Su entrenamiento principal. Ya en la parte formativa y académica, si entramos con la parte de acompañamiento psicopedagógico, el SOE, Eso. de los docentes que... un aplauso para los docentes de nuestro querido Exacto. Tomba, que la Sí, verdad sí. que logran, pues es difícil bajar a una mirada de lo académico a lo deportivo, ¿sí? Y Ujú. complementar esta parte de que al chico que se lo está formando tiene un desgaste físico importante, ¿sí? Y Ujú. que su mirada es otra dentro de lo general de lo académico, ¿sí? Claro. Porque son chicos muchas veces que no tienen la parte académica como prioridad, ¿sí? Bien, Entonces, bien. como decía Mariano fuera del aire, decían, hay chicos que muchas veces llegan al aula y dicen, no puedo, no me da, ¿no es Sí, cierto? sí, sí. Y sin embargo, los docentes logran, ¿sí?, sacar lo mejor del alumno y mostrarles que el alto rendimiento va acompañado también de toda una formación académica que hace esta integralidad, ¿no es cierto?, del ser humano. Bien, bien. Sí, me parece, la verdad que cuando me propuso Mariano y me mandó unos videitos, digo, qué bueno, porque realmente uno por ahí tiene la imagen y sobre todo en lo que hace al fútbol, porque tal vez hay otros deportes que uno los tiene como que son más de élite, digamos así, por dar un nombre. Pero el fútbol, bueno, por ahí uno dice que no se saben expresar bien, que uno ve algunas deficiencias en la educación, que, ¿no? Incluso después que dejan el fútbol, como que no saben tampoco desenvolverse en la vida, ¿no? Y uno dice, pucha, qué pena, porque muy jóvenes tienen que dejar el fútbol por una cuestión lógica de su desgaste físico y demás, y tienen que seguir viviendo, o sea, ¿no? Bueno, ahí justamente en la oración que usted hacía al principio, en la súplica al Espíritu Santo, yo veía esta situación de correlación que hay, ¿no es cierto?, dentro de la vida de cualquier ser humano. Todos tenemos un Dios o una mirada trascendental, ¿no es cierto?, que nos proyecta hacia adelante. El tema es que muchas veces estos chicos intentamos eso desde la formación académica del Tomba, mostrarles que hay un después, ¿sí?, dentro de lo deportivo, que es la parte que nos une a todos, ¿sí?, que es la parte humana.
Y es ahí donde nosotros queremos apuntar más allá de lo deportivo. Está todo complementado, ¿sí? Pero es muy importante tener esta parte humana clara, ¿sí? Que ellos no solamente, como usted también decía, no todos llegan a ser el crack y el número uno, no todos son Messi, no todos son Maradona, ¿no es cierto? Tal cual. Entonces el chico tiene que comprender que hay toda una formación que lo ayuda a proyectarse a futuro, ¿sí? Entonces está este camino de pedir en las tres instancias, en el hoy, en el camino y en el futuro, ¿no es cierto? Proyectarnos a eso. Y acá en la formación está la parte oratoria para los alumnos de cuarto y quinto año. Ah, qué ¿sí? bueno. Para que ellos puedan expresarse en la parte, por ejemplo, cuando se les hacen los reportajes después de cualquier partido de fútbol. Bueno, que muchas veces está la chicana, ¿no? De cómo se expresan. Bueno, estuvo todo muy lindo, jugamos bien, hubo equipo, y hay que mejorar, pero bueno, dar otro vocabulario para que el alumno pueda expresarse de otra forma, como deportista y como individuo, ¿no es cierto? Social. Bien, bien. Y acompañado también con la parte de idioma, ¿sí? Que también se le hace mucho hincapié, ya que muchos de los deportistas que tenemos también pueden ser llamados al exterior, ¿no es cierto? Exacto. Entonces tienen que tener también esta habilidad internalizada, ¿sí? Bien. ¿Y qué tienen idioma extranjero? Exacto. ¿Qué tienen? Inglés está actualmente. Básicamente. Y claro, como el básico, que a la vez está muchas veces proyectado dentro de la cancha, dentro del deporte, ¿sí? Con el vocabulario técnico que se requiere para en el día de mañana poder dar una explicación televisiva y hacerlo con el vocabulario propio del deporte, ¿sí? Pero en el idioma adecuado. Bien, bueno, es bastante integral la cuestión, me parece bueno, porque yo últimamente he visto los chicos jóvenes, ¿no? Como que hay un cambio de actitud, de mirada, de la forma, ¿no? Que me parece que tal vez está ligado con esto, ¿no? Que se ha enfrentado el tema del deporte, del fútbol sobre todo, desde este lugar que ustedes están planteando, ¿no? Que está bueno porque, a ver, el deporte es buenísimo para los chicos, justamente hablábamos la Convención de los Derechos del Niño, entre los derechos que tiene el niño y adolescente, es la educación, pero también la recreación, la actividad deportiva. Y qué mejor que esto se trabaje desde los comienzos, ¿no es cierto? Los chicos tengan esta posibilidad y sobre todo cuando tienen actitud, o sea, para poder desarrollar un deporte, que lo puedan hacer sin dejar de lado la parte meramente educativa, ¿no? Formativa en la educación, me parece eso que está muy bueno. Sí, realmente estamos convencidos de este rol fundamental que tiene el derecho a la educación para el desarrollo de la persona, la posibilidad de explotar sus propias aptitudes, su conocimiento, sus habilidades y demás. Y de la mano de esto, la posibilidad de acceder a otros derechos, por ejemplo, pensemos en el derecho al trabajo. Claro, ¿sí? Claro. Conociendo cuál es su realidad el día de mañana como trabajador. Y algunas cuestiones más, porque me parece muy interesante ver esto, cómo se proyecta este derecho a la educación en las distintas ramas del derecho, en las distintas visiones del derecho, las distintas generaciones, como se lo puede ver hoy, como para plasmarlo, derechos individuales, el conocimiento de la salud, de su propio cuerpo, de cómo cuidarlo, ¿sí? Y por ello el derecho a la salud, el derecho al trabajo, un derecho social, el derecho que viene desde este núcleo de derechos económicos, sociales y culturales, la posibilidad de acceso a una vivienda, y también en derechos de tercera y por qué no cuarta generación, como puede ser el cuidado del medio ambiente y demás, cuestiones que también las trabajamos en nuestro colegio y que se trata de contribuir a ello. Vamos a hacer un pequeño corte, ya hemos llegado a la mitad del programa y dejo abierto porque esto que estabas tocando, Mariano, me parece interesante desarrollarlo un poquito más, ¿no? Esto de los derechos, de conocer los derechos y poderlos ejercer. Así que hacemos un pequeño corte y nos reencontramos enseguida.
sol se levanta y a tu lado ya no está el oso de peluche o el Pinocho de tu corazón. La música de los sueños de tu juventud, ni la vida de locos que creíste alguna vez te cobijó. Te vas esfumando en el viento, nos vamos perdiendo en el tiempo. La muerte ha salido otra vez a buscar a los niños de tu pensamiento. La gente se esconde de la libertad, bailando en las playas de Delfos. Ya no vuelo, ni siento, ni pienso. Ya no vuelo, ni siento, ni pienso. Te vas esfumando en el viento, nos vamos flotando en el tiempo. Se derrama sobre tu collar de perlas en esta tarde sangrienta de invierno. Se anuncian tormentas de fuego en el mar. Yo voy hacia ellas riendo. Lo único que veo dentro de tus ojos hoy es a un lobo enfermo de rabia ladrándole a la luna, comiéndose la última tajada del dolor. Te fuiste y dejaste mi mundo vacío de amor. Ya no vuelo, ni siento, ni pienso. Ya no vuelo, ni siento, ni pienso. Te vas esfumando en el viento, nos vamos perdiendo en el tiempo. Ya no existen mamá ni papá, ya no hay más tierra a tus pies, solo te queda amar. Nadie vendrá por ti, nadie vendrá por mí. Ves que allá afuera no hay nada, allá afuera no hay nada, no hay nada en ningún lugar. Ya no vuelo, ni siento, ni pienso. Ya no vuelo, ni siento, ni pienso. Me voy esfumando en el viento, nos vamos perdiendo en el tiempo. La música de los sueños de tu juventud. La gente se esconde de la libertad. Me voy esfumando en el viento. Para siempre amor. En el aire, Radio Murialdo, LRJ 212 AM 1290 kHz y LRJ 417 FM 90.5 MHz, con estudios en Bandera de los Andes 4404, Villanueva, Guaymallén. Planta transmisora en Maipú, Mendoza, República Argentina. Vale la pena vivir por la risa de un niño. Vale la pena nacer por gozar de un cariño. Bien, nos reencontramos nuevamente y acá seguimos charlando, tanto con el profe como con el doctor, ¿no? Porque
justamente hablábamos la importancia de esta preparación, ¿no? Incluso para que los chicos realmente puedan ejercer sus derechos ya desde que son adolescentes, pues en realidad estamos hablando de esta etapa de los adolescentes, ¿no? Que, recordábamos con el doctor, nuestro Código Civil y Comercial actualmente, cuando hace esta distinción dentro de lo que son las personas menores de edad y habla de los adolescentes y habla de los chicos entre 16 y 18 años y las capacidades progresivas, ¿no es cierto? Justamente esta posibilidad que tienen, que si tienen una profesión o tienen un ingreso, digamos, por su preparación, sea cual sea esta, bueno, que ellos puedan administrar esos ingresos y no tener que depender ni de los padres, ni de terceros, con todo lo que eso puede significar. Porque a veces, bueno, conocemos problemas, ¿no? Situaciones en que quedan inmersos quienes practican el deporte en cuanto a cómo se administran el dinero, lo que ellos ganan, ¿no? Es así. Sí, es así. Nosotros hemos tenido la suerte en un convenio marco que celebró el club con la Universidad Nacional de Cuyo en el año 2023, convenio que se va a llamar el Club va a la universidad, expresando un poco esta idea alimentada desde el actual presidente y de la actual gestión del club, Alejandro Chapini, de trabajar en estos aspectos de lo que es no solo la etapa actual con la educación formal, sino también una perspectiva hacia el egreso. Luego, y bueno, allí también en este marco se celebró una adenda con el Instituto Tecnológico Universitario y se tuvo la oportunidad de dar distintas cápsulas, entre ellas una cápsula, microcápsula dirigida directamente a la educación y formación financiera de los deportistas, pensando en aquellos que tienen la posibilidad de llegar y que por eso, como bueno, fuera de el aire se decía que hay estudiantes que tienen realmente ingresos superiores a los de los directivos de la escuela, pero también proyectándonos hacia la gran mayoría en este gran embudo que es el deporte, en donde muy pocos son los que realmente llegan a este máximo nivel, y que el día de mañana cuenten con herramientas para, en su desarrollo laboral, profesional, poder administrarse, poder ordenar su economía. Y bueno, desde esa perspectiva concebimos que esta era una buena formación que creíamos necesaria en el deportista y que bueno, tenemos la idea de retomarla y reforzarla también. Claro, porque, a ver, es una realidad, ¿no es cierto? Todos los chicos, y más en este país que el fútbol quieren hacer fútbol, ¿no es cierto? Y bueno, pero sabemos que no todos van a estar, digamos, con cierta periodicidad en un club practicando fútbol, ¿no? Y menos aún los que pueden llegar a estar a un nivel competitivo y que eso le implique tener ganancias económicas. Entonces, más allá que está bueno que en ese periodo de la vida hagan un deporte con todo lo saludable que eso significa y que un poco usted, profesor, lo ponía de relieve, ¿no? El tema de los valores, de trabajar otros aspectos que hacen justamente a la integralidad de la persona. Bueno, tener esta visión de decir, bueno, yo tengo aptitud para seguir tal carrera, bueno, no puedo seguir en la práctica del fútbol, tal vez lo puedo hacer amateur o lo puedo hacer porque me gusta, pero no profesionalmente, y voy a estudiar una carrera, o sea, una orientación en ese aspecto. Sí. Creo que eso está también. Sí, por supuesto. Es más, es una duda que muchos de los padres plantean a la hora de llegar a la escuela del club, ¿sí? Viendo esta dualidad que se genera dentro de lo social, porque se piensa que aquel que es deportista atiende solamente al deporte, ¿sí? Pero en nuestro colegio la realidad es que el deportista tiene que ser una persona íntegra, formada en una integralidad que hace que tanto en lo deportivo como en lo educativo sea de excelencia.
Bien, ¿sí? bien. Porque nosotros, como le mencionaba recién, nuestros adolescentes, nuestros alumnos, son adolescentes normales, ¿sí? Comunes a todos los adolescentes y a la realidad que hoy traspasa lo social, ¿no es cierto? Con sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿sí? Pero tienen una mirada, ¿sí? Que se proyecta a un futuro, ¿sí? Y está atravesada por esta parte de rendimiento físico, ¿sí? Que modera todo lo que es lo pasional, ¿sí? Y le genera toda una cuestión emocional e intelectual que hacen que se armonice, se equilibre, ¿sí? Bien. Y esto es lo que tratamos de proyectar dentro de los alumnos del predio. Y pensaba, ¿no? Tal vez es un tema más espinoso, pero nuestra juventud hoy está padeciendo mucho el tema de las adicciones, ¿no es cierto? Y calculo que el tema también puede estar por ahí. Los chicos, digamos, tienen un apoyo, tienen una orientación en ese aspecto. Si de pronto se vislumbra que hay alguno que está con alguna problemática de consumo, bueno, ver Sí, cómo ayudarlo. Sí, por supuesto, está todo este acompañamiento desde lo psicológico y desde el acompañamiento desde lo psicosocial, ¿no es cierto? Porque no están exentos nuestros Por eso, alumnos de esa sí, realidad y sí se hace el acompañamiento teniendo en cuenta ciertos patrones, ¿sí? De comportamiento dentro del ser humano, y en cuanto se ve que algún patrón no está dentro del equilibrio, inmediatamente se sustenta. ¿Y eso también se trabaja con la familia, con los padres? Sí, por supuesto. Claro, Es fundamental claro. el apoyo de ellos porque el apoyo y la visión de ellos, ¿no es cierto? Y la orientación, porque de pronto los papás, como a veces como papás, no sabemos dónde estamos parados. Y el derecho también para intervenir Claro. dentro del adolescente, que es un menor, ¿no es cierto? Y que lo tenemos a cargo nosotros como institución, ¿sí? Pero no deja de ser una responsabilidad, ¿sí? Que el progenitor o el tutor tiene que dar el ok para intervenir en ciertos aspectos ya más delicados. Bien, bien. Bueno, ¿y cómo ha sido, digamos, en todo este proyecto que me parece fantástico, cómo, digamos, ustedes qué evaluación, qué resultados están viendo? Digamos, esto ha ido acrecentándose, los chicos se van motivando más, ¿cómo está la cosa al respecto? Nosotros en la historia del instituto, desde el año 2009 a la actualidad, ha pasado por distintas etapas. En una etapa, algo se dijo recién, los estudiantes llegaban tempranito, al mismo horario de cursado del resto, se subían a un colectivo, el colectivo los llevaba al predio de alto rendimiento, allá entrenaban, volvían, y cuando sus compañeros iban a la parte deportiva del instituto, pues un instituto con orientación deportiva, ellos tenían en esa hora y media la posibilidad del acompañamiento con los docentes. Luego vino la pandemia y comenzó a trabajarse con la educación a distancia, y en realidad lo que advertimos es que esto se continuó después de la pandemia, es que era muy poco el acompañamiento que tenían los deportistas y costaba mucho. Entonces, en el 2023 comenzamos con este programa piloto en donde se intentó con primero fue cuarto año, luego cuarto, quinto, después se sumó tercero también, allá en el predio de alto rendimiento. Y realmente ya esto nos permitió tener una muestra de los resultados, en donde estudiantes que, bueno, ahí no sé si quieres, Maxi, aportarme algunos datos, pero para no generalizar, pero los resultados académicos eran nefastos en un primer momento. Eran muy malos. El alumno reconocía que no aprendía. Bien. Sinceramente, o sea, sí se lo expresaron sí. A la directora de educación privada. Sí. El alumno reconocía que no aprendía. Ellos, pese a los esfuerzos de los docentes, de las familias que estaban cercanas y demás. Entonces, cuando comenzamos con el programa piloto, se empezaron a ver los cambios. Esto permitió que de un curso
al año siguiente fuéramos a 2 con perspectiva 3, como decía, de cuarto a quinto y también extensivo a tercer año. Y bueno, la etapa final, que fue este año con la inauguración, fue de la mano de la parte deportiva, en donde se consiguió que todos los deportistas entrenaran en el mismo horario, en horario de la mañana, y entonces pudieran cursar en el colegio a contraturno. Y allí el esfuerzo institucional en poder directamente construir un establecimiento educativo, porque ya no alcanzaban las distintas salas y salones que hay en un predio, debo decir, grande y muy completo que tiene el club allí en Coquimbito. Bien. Bueno, está buenísimo, me parece bárbaro. Sí, la verdad que sí. Y a ver. Y los alumnos están felices. ¿Y cómo, o sea, para acceder a esto, o sea, cómo, por ejemplo, de pronto nos están escuchando papás, mamás, tal vez algunos de los chicos, abuelos, que bueno, que tienen en la familia chicos que les gusta el fútbol y que les gustaría la práctica y que les gustaría esto, ¿no? De pronto no tener que relegar el estudio, ¿no? Porque a veces también está esto. Bueno, no, porque vas a dejar de estudiar y vos sabés que tenés que estudiar. Bueno, entonces, ¿cómo conectarse con esto? ¿Cómo probar si pueden, no pueden? ¿Cómo sería esto previo? Si hablamos, si previo, si hablamos no puntualmente del predio, ¿sí? Dentro de las prácticas que hace el club, que ahí como que recluta a ciertos jugadores por su práctica deportiva. El puente de acceso, la puerta de acceso es deportiva necesariamente. Claro. Entonces, primero existen pruebas que se hacen periódicamente en donde, bueno, cualquier deportista de cualquier lugar del país, me animo a decir, puede venir a intentar, a probarse, y allí, bueno, superada esa primer valla, luego empezamos en la parte académica, en donde no todos los deportistas, porque bueno, hay muchos más, pero gran mayoría de ellos, o un número importante de ellos, pueden acceder al instituto allí en el predio. ¿Hay chicos de otras provincias? Sí, hay chicos de San Rafael, Neuquén, San Luis. Bien. Y estos chicos, digamos, porque, a ver, ahí en el instituto están desde la mañana, 7:30 creo que dijo profesor. Sí, 7:30. Hasta las 5. 17:30. 17:30. Y después ellos, digamos, se van a sus casas o a los lugares donde están viviendo. Exacto. Y en el caso de los chicos que vienen o sea, que no tienen la familia acá, digamos, en el Gran Mendoza, vamos a decir, ¿cómo se organizan o cómo hacen? Bueno, ahí hay distintos sistemas con los que se ha trabajado. El club no cuenta actualmente, como en otros que hemos escuchado, otras realidades de clubes deportivos, por los inconvenientes que se han generado, las llamadas pensiones, sino que lo que hace el club es una exigencia de que ellos cuenten con un tutor a nivel local, un familiar o algún adulto que sea responsable y que se pueda hacer cargo del acompañamiento de ellos. Y reciben una ayuda para cuestiones de transporte, alimentación y vivienda. Y en el caso de los más chiquitos también se ha trabajado con un sistema parecido al de las familias guardadoras, en donde, bueno, los mismos compañeros o familias que estén dispuestas, por supuesto, de los mismos compañeros, los reciben en su casa y reciben las familias entonces este aporte del club para el acompañamiento. Bueno, sí, porque es importantísimo eso, porque mientras están en el club todo fantástico, pero después sigue la vida, ¿no? Y bueno, que puedan estar también protegidos y preservados, ¿no? Sí, aparte teniendo en cuenta que no todos los alumnos que ingresan al instituto o al club y que continúan en el instituto la formación concluyen la formación en el instituto, ¿no es cierto? Porque muchos deciden dejar su práctica deportiva por X motivo o razón. Bien. Puede ser por una lesión, entonces ya se le ve truncada la parte deportiva, entonces tienen que dirigirse a otro establecimiento, pero por eso mismo se intenta que la formación sea acorde a la que reciben otros establecimientos para que después puedan reincorporarse en lo social sin ningún tipo de problema. Claro.
Claro, importante Es eso. importante. Sí, porque si no es como que... Imagínense que hay chicos, por ejemplo, de San Luis, ¿sí? Que se le ve truncada su situación deportiva y tiene que volver a San Luis, Claro. ¿sí? Porque allá reside su familia. Claro. Entonces todo esto a nivel institucional genera también un tema que tiene que estar contemplado. Bueno, es bastante... La vida digamos, del deportista, extenso la la cosa. vida del deportista es... Claro, tiene muchos bemoles, ¿no? Tiene Que hay todo que un tener en trasfondo. cuenta. Y Sí. sobre todo que son jóvenes en formación. Sí, sí, sí. Hay incluso deportistas del más alto nivel ya que han egresado o que deberían haber egresado y que adeudan algunas materias. Y bueno, también se está trabajando con ellos para que puedan acceder a rendir esas materias y obtener sus títulos de nivel medio. Se hace todo un acompañamiento a nivel virtual, como en la época de pandemia. Ajá. Sí, se genera todo un sistema con docentes y el mismo jugador y se logra terminar el ciclo secundario. Y ahora se me está ocurriendo, hemos hablado de chicos, o sea, son solo varones. Sí. Esto hay que Perdón, aclarar. pero lo tengo que No, preguntar. Por no, está supuesto, bien, está está bien. perfecto. O sea, estamos hablando de varones, Exacto. no hay plantel femenino, Por el momento no. pero el club tiene Sí, jugadores. el club cuenta, como lo hay en otras disciplinas. Lo que sucede es que, por eso arrancamos diciendo que es el predio de la parte profesional del Claro. fútbol, cuyo nivel todavía no se ha accedido en la rama femenina del fútbol. Ajá, Sí. ¿Mm? bien. Igual Bueno. que tampoco hay deportistas de muy buen nivel. Por ejemplo, en fútbol de salón han salido campeones a nivel provincial el año pasado en la primera división. Ajá, Pueden participar del instituto en la parte del establecimiento, en la sede del club, no en esta parte del predio de alto rendimiento. O sea que los deportistas y las deportistas tienen su lugar en el establecimiento del club, en el colegio del club, no allá en la parte de alto rendimiento, en donde por ahora está destinado a los deportistas profesionales vinculados al fútbol en su rama masculina por el momento. y, o sea, y al fútbol, no sé qué diferencia hay entre el fútbol de salón y el otro, ¿cómo se llama? El fútbol de salón y el fútbol convencional, el que conocemos todos, bueno, el nivel de profesionalización, justamente. ¿Sí? Que es, o sea, en Coquimbito es el fútbol tradicional, digamos, Exacto. los chicos Fútbol que juegan. pasto, digámoslo de Eso. esa manera. Fútbol Está pasto, fútbol 11, que es el que vemos a nivel profesional, en donde bueno hay desde hace muchos años una ley, un estatuto y un convenio colectivo de trabajo justamente que regula todos los aspectos de este fútbol y que marcan la diferencia con el deporte como deporte amateur, más Bien. allá de la seriedad con la que se lo pueda practicar. Bien. Bueno, está bueno la aclaración, porque Por bueno, supuesto. hoy en día tenemos que hablar sobre el tema y vamos viendo que cada vez hay más chicas que practican fútbol y que bueno, así que me parecía importante también aclarar eso. El deporte es un derecho y debe apuntar a la diversidad. Es aparte así. del principio de igualdad, ¿no es Tal cierto? cual, Sí, por sí. supuesto. Todos Desde incluso los institutos a nivel internacional, las organizaciones a nivel internacional, en este caso la FIFA, que es la que regula el fútbol, se está trabajando fuertemente para eso y bueno, haciéndonos eco a nivel local a través de la AFA y bueno, el club en particular y seguramente llegará el momento en el que se extienda esto a otras disciplinas. Bueno, bueno, me parece que mayormente hemos hablado de como para dar a conocer esta iniciativa que es importante para la provincia, ¿no? Siendo el club un club importante, ¿no? Para la provincia dentro del fútbol y en el país nos representa, así que me parecía importante. Estaría bueno, y les dejo la invitación, que tal vez en otra oportunidad vinieran los chicos, o sea, acompañados por algunos de ustedes, que nos hicieran, digamos, un poco compartir esa experiencia, ¿no? Ellos, que son los protagonistas, estaría bueno Con que muchísimo gusto. se pudiera hacer, organizar, así que les Les dejo la encantaría. invitación Les abierta. encantaría. Muy brevemente, pues estamos ya sobre el Sí. cierre, pero el club tiene un predio que es modelo
a nivel sudamericano, comparable con el de algún club de Brasil, para que se vea esta dimensión. Mira. Esto en alguna oportunidad he dicho que es lo que en términos de computación es el hardware, es lo duro, ¿no? Porque bueno, por supuesto necesitamos de las 14 canchas de fútbol que tiene ese predio. Ahora, sin el software, sin las personas que trabajan para que esto funcione, yo creo que no se podría haber hecho nada. Entonces, bueno, valga la oportunidad para agradecerles a todos y cada uno de ellos. En la parte deportiva, todo el personal que trabaja en el equipo de salud, que es muy importante, kinesiólogos, médicos, nutricionistas, psicólogos, odontólogos. Claro. ¿Sí? Y bueno, también en la parte deportiva, por supuesto, y cómo no hacerlo aquí en lo educativo a través del profesor Maxi en esta ocasión. Bueno, desde ya, muchísimas gracias. Les dejo abierta esta invitación. Ustedes me avisan, yo no tengo ningún problema, agendamos para que puedan venir los chicos y compartan esta experiencia. Profesor, un gusto. Gracias por estar acá y habernos contado todo esto. Doctor, muchísimas gracias y por haberme sugerido este tema que me pareció importante. Buenísimo. Ya en el próximo encuentro, seguramente, si es viable con alumnos, que sea también con la directora. Exacto. Nuestra querida Celia Montalvo. Desde ya. La invitación es abierta. Bueno, y a la audiencia, gracias por escucharnos. Nos encontraremos el próximo martes, si Dios quiere. Buena semana y recuerden, Pentecostés el domingo para que nos dé todos sus dones. Un abrazo a todos, bendiciones a todos y gracias nuevamente a ustedes. Gracias, igualmente. Radio Murialdo le informa la hora. Es la hora 9:57. En el aire, Radio Murialdo. LRJ 212, AM 1290 kHz. LRJ 417, FM 90.5 MHz. Desde sus estudios, ubicados en Bandera de los Andes, 4404, Villanueva, Guaymallén. Planta transmisora Maipú. Radio Murialdo, La Consulta, San Carlos, 90.5 MHz. Desde Mendoza, en la República Argentina.